Muy buen día, reciban cordiales saludos. Bienvenidos nuevamente a un espacio académico más de la asignatura Recreación del Espacio Académico Ciencia del Deporte de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy. Hoy nos convoca el contenido Historia del Ocio, como habíamos acordado luego de la reunión presencial que estuvimos, de trabajar a distancia. Esta va a ser nuestra primera actividad. El contenido que vamos a desarrollar el día de hoy es Historia del Ocio. Vamos a trabajar con el mundo antiguo, la Edad Media y el Renacimiento y la Edad Moderna. La metodología que implementaremos es una lectura del libro de Joshua Peñalba, Teoría y Práctica de la Educación en el Tiempo Libre. Vemos en la lámina que tenemos algunos elementos que se extrajeron de esa lectura, muy importantes, de los cuales ustedes van a tomar en consideración para realizar como evaluación un ensayo donde determinarán los aspectos más importantes y fundamentales de esta lectura. De una u otra forma, todas las civilizaciones se han enfrentado al problema de la distribución de los tiempos. Si bien es evidente que cada una de ellas ha concebido a esta cuestión significaciones distintas, según las épocas, las interacciones de los grupos sociales, los valores morales imperantes y hasta la propia legislación vigente. La conciencia de que existe un tiempo liberado de las ocupaciones laborales y de los compromisos sociales a que el hombre se ve sometido en su vida cotidiana es tan antigua como la propia historia. La evolución que ha sufrido la noción de tiempo libre en el transcurso de los siglos ha marcado indefectiblemente la conquista progresiva de la libertad humana y de los derechos sociales, puesto que el tiempo libre es eso antes que nada, libre. En este sentido, podemos establecer con bastante claridad la contraposición entre dos tesis fundamentales que ha tratado de explicar a lo largo de la historia la difícil relación sociológica subyacente entre el tiempo libre y el tiempo de trabajo. Por una parte, aquel modelo antropológico que considera al ocio como lo más importante de la vida de las personas, el lugar reservado a los valores humanos más cultos y elevados. Desde este punto de vista, el trabajo no tiene otra que la de crear las condiciones necesarias para que el hombre pueda disfrutar mejor de su tiempo libre, mientras que este último se considera algo autónomo y con valor propio. La tesis contraria es la que considera el trabajo como el aspecto más relevante de la experiencia humana, allí donde el hombre se realiza. Según esta premisa, el tiempo libre queda completamente subordinado al ritmo de trabajo y solo sirve de descanso y reponedor de las fuerzas necesarias para continuarlo. En esta línea, la doctrina estajanovista, que radicalizaba la bondad suprema del trabajo, llegó a ser del tiempo libre algo prácticamente innecesario y superfluo. Tal dialéctica ha provocado desde siempre una lucha por aumentar la cantidad de ambos tiempos, tanto el de trabajo como el de descanso. Sin embargo, hasta la Revolución Industrial, este enfrentamiento no se vivió de tal manera tan contrapuesta, sino que se produjo una relación de equilibrio mutuo y de complementariedad mucho más sutil. La vida del hombre tenía antes un carácter más continuo y unificado, de forma que era bastante fácil revertir las preocupaciones fundamentales del trabajo en las actividades de tiempo libre. Esto era lo normal en el mundo antiguo, donde el componente lúdico, lo festivo, el ritual se unían en celebraciones profundamente conectadas con las necesidades más básicas del ser humano, necesidades que se atendían justamente en el tiempo de trabajo. Eran habituales las expresiones folclóricas, cantos, danzas, ligadas a la agricultura, la meteorología o el paso de las estaciones. Las pinturas rupestres del Paleolítico nos han legado multitud de expresiones creativas relacionadas con la caza, la fertilidad y diversos ceremoniales mágicos de protección contra las fuerzas nocivas de la naturaleza. El juego, según Huizinga, servía como representación de la lucha por la supervivencia, como ficción guerrera de las relaciones entre los pueblos, como lugar donde adquirir destrezas y habilidades, o como iniciación erótica que marcaba el paso de la infancia a la vida adulta. Y los contadores de historias, muy abundantes en Egipto y en Mesopotamia,
se preocupaban de perpetuar las tradiciones orales, el saber científico y las normas sociales que explicaban la organización cósmica de la existencia, además de continuar los mitos y los miedos hacia lo extraño, necesarios para mantener el sistema establecido. La actividad más reveladora de este universo simbólico propio del mundo antiguo fue quizás la cinegética. El arte de la caza no tenía en principio otro fin que el de satisfacer el hambre o asegurarse la subsistencia, pero también se trataba de una lucha encarnizada del hombre por dominar los elementos más salvajes de la naturaleza y demostrar su supremacía evolutiva sobre ellos. Esta nueva significación se volvió aún más interesante cuando en Egipto, en Mesopotamia o en Persia, la caza se convirtió en entrenamiento suntuoso de la realeza, pues a través de este ejercicio el monarca hacía ostentación de las virtudes ecuestres y militares que le permitían conquistar y someter a sus enemigos. Los animales en la ficción, los imperios limítrofes en la realidad. Es sintomático que el juego simbólico del rey cazador que legitima de este modo el poder absoluto de su soberanía se haya mantenido con ese significado a lo largo de toda la historia. Hasta épocas bien recientes, la caza ha sido un deporte de élite, diferenciador de clases sociales y como tal, reservado solo a unos pocos. El ideal del oso ateniense. Que el rasgo más característico de las sociedades primitivas fue la continuación en el tiempo libre de las preocupaciones humanas fundamentales que ocupaban el tiempo de trabajo. La definitiva separación entre ambos aspectos de la vida no se produjo hasta la Grecia clásica, donde se defendió explícitamente el ocio como modelo de conducta ideal frente a un trabajo considerado servil y poco gratificante, es decir, la primera de las tesis que apuntamos al inicio de este capítulo. El término griego escolé indica solaz, reposo, interrupción del trabajo. Para Aristóteles era un fin en sí mismo, un ideal de vida que proporcionaba la felicidad de manera intrínseca. Sin embargo, esta sobrevaloración de la esfera del ocio se sustentó en un modelo de sociedad estratificada y esclavista, que hizo posible la desocupación solo para una élite acomodada, que vivía a costa del trabajo de los demás. Así, los hombres considerados libres, los ciudadanos varones aborígenes de cada polis o estado, podían disfrutar del ocio, pero no las mujeres, los extranjeros o los esclavos. Desde el punto de vista político, la condición de ciudadano convirtió a las personas en controladoras de su propio destino, que dejaba de estar sometido a la voluntad arbitraria de un príncipe despótico. Al contrario que el mundo antiguo, los ciudadanos podían dedicar parte de su tiempo a participar activamente en la eclesía o asamblea pública, donde se discutían los problemas sociales que afectaban a toda la comunidad. Así quedaba explicitado en este comentario realizado por el héroe Teseo en el drama Las suplicantes de Eurípides, quien tiene un consejo útil de dar a la ciudad y desea darlo a conocer. Tal es la libertad, cada cual puede salir a la luz pública, o si le parece callarse. ¿Hay algo mejor acaso para una ciudad? Cierro comillas. En Atenas, esta dedicación a la política llegó a considerarse como un privilegio y una obligación más importante incluso que el trabajo, según advirtió Pericles. Abro comillas. Una misma persona puede ocuparse a la vez de los problemas de su casa y de la polis, y personas con trabajos muy diversos conocen suficientemente la cosa pública, pues somos los únicos en considerar como inútil y no como pacífico a quien se desentiende de los asuntos de la comunidad. Cierro comillas. De hecho, el mayor castigo reservado a los criminales en Atenas fue el ostracismo o exilio y pérdida de los derechos como ciudadanos, y por tanto la consideración de indeseable e inútil para la vida en sociedad. Este sistema de vida comunitario basado en la libertad de expresión y en la soberanía popular era completamente opuesto a cualquier organización social de la antigüedad, y en cierto modo podríamos guardarlo como precursor de un ideal de participación democrática muy cercano al que todavía hoy perseguimos desde la animación sociocultural.
Para Ortega y Gasset, la dimensión política de la continuidad griega provocó también cambios fundamentales en las ciudades de Ática, puesto que dejaron de ser simples aglomeraciones residenciales para convertirse en el gran escenario de la vida civil. La primera consecuencia fue un notable migratorio del campo a las ciudades, porque la gente deseaba estar presente en el meollo de la cuestión para poder debatir sobre sus problemas. Pero además, las soluciones urbanísticas proyectadas para cerrar los espacios abiertos del campo dieron lugar al ágora, o plaza pública donde hacer factible la reunión o asamblea. Este aspecto no solo afectó a la política. Los filósofos estoicos de la escuela de Pórtico tendrían aquí su espacio más representativo durante el periodo helenístico. ¿Qué mejor exponente de un tiempo de ocio culturalmente activo que filosofar a través de tertulias eruditas en la plaza? Abro comillas. Hasta entonces solo existía un espacio, el campo, y en él se vivía con todas las consecuencias que esto trae para el ser del hombre. El hombre campesino es todavía un vegetal. Su existencia, cuando piensa, siente y quiere, conserva la modorra inconsciente de que vive en la planta. Las grandes civilizaciones asiáticas y africanas fueron en este sentido grandes vegetaciones antropomorfas. Pero el grecorromano decide separarse del campo, de la naturaleza, del cosmos geobotánico. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede el hombre retraerse del campo? ¿Dónde irá si el campo es toda la tierra, si es lo ilimitado? Muy sencillo. Limitando un trozo de campo mediante unos muros que opongan al espacio incluso y finito al espacio amorfo y sin fin. He aquí la plaza. Es campo obligado y por lo tanto un espacio sui generis, novísimo, en el que el hombre se liberta de toda comunidad con la planta y el animal, deja a estos fuera y crea un ámbito aparte, puramente humano, es el espacio civil. La importancia que adquirió la política en la Atenas del siglo VI y V a.C. motivó la dedicación casi exclusiva de los asuntos por parte de algunas personas que se vieran liberadas de otras tareas o obligaciones. La necesidad de instruirse para tales menesteres hizo posible la aparición de lo que podríamos llamar los primeros animadores de la cultura durante el tiempo libre, los sofistas. Un sofista era un profesional de la enseñanza, un intelectual que iba de ciudad en ciudad cobrando por dar clases particulares. Sus discípulos eran los hombres adultos y acomodados, que deseaban cultivar las virtudes humanísticas y las estrategias retóricas que les permitiesen conseguir el anhelado éxito en la vida política. La enseñanza de los sofistas era voluntaria y tenía lugar en los ratos de ocio. Completaba a la paideia, que era la educación lírica, musical, estética y gimnástica de los niños desde los 7 años, y a la afebía, como se conocía al servicio militar bienal, que los muchachos empezaban a los 18 años. Era pues una educación superior elitista, que tenía como pilares fundamentales la política, la oratoria o el arte de pronunciar discursos, y la retórica o el arte de conducir a los otros por medio del lenguaje. En otras palabras, en palabras de Protágoras, hacer más fuerte el argumento más débil. Pero además de eso, los sofistas disertaban acerca de la religión, la literatura, la estética, la moral, la filosofía, es decir, todo aquello que conformaba el saber selecto del hombre virtuoso. Es en este contexto educativo amplio, integral, donde se comprende bien el despertar de la filosofía. La necesidad de instruir el espíritu encontró su suprema expresión en el amor gratuito al saber. Atrás quedó la concepción mítica religiosa y la ciencia puramente utilitaria de las civilizaciones primitivas. El modo de vida urbana llevó a los griegos a un distanciamiento de la naturaleza suficientemente objetivo como para poder enfrentarse al mundo físico con cierta perspectiva científica. El hombre empezó a indagar entonces sobre el origen del mundo, profundizó en su estructura y trató de abstraer sus procesos de cambio y evolución.
La observación experimental, la contextualización, la definición de conceptos seculares y el conocimiento racional son los grandes indicadores de un saber que se hizo muchas veces por el mero disfrute de la contemplación. En oposición a los sofistas, Sócrates inventó el método dialéctico en la enseñanza, una estrategia educativa más participada, que luego sería recogida por dos famosas instituciones, la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles. A este último se debe la conocida máxima: el hombre es un animal político, que incidía en esa educación intelectual dirigida a la práctica de la vida social. Las actividades políticas y filosóficas conformaron así el concepto de scolet u ocio cultivado, junto con otras actitudes puramente contemplativas, que eran valoradas como la mejor forma de encontrar la verdad del mundo. Para Aristóteles, la contemplación estética era el único momento en el que el hombre disfrutaba realmente de su libertad. Era el único momento en el que el hombre disfrutaba realmente de su libertad. Hacía lo que le gustaba hacer sin otro fin que el autotelismo. Buscaba el saber por sí mismo y no necesitaba nada. En consecuencia, nada podía determinar o deformar su pensamiento. La misma idea fue defendida por Epicuro, que definió el ideal de vida intelectual como la ataraxia, un estado de serenidad interior, ansiosa y contemplativa. Es por ello que el ocio auténtico solo era posible en tiempos de paz, cuando se daban las condiciones de reposo y benevolencia suficientes como para permitir ese estado armónico de las cosas. En este sentido, Esparta nunca logró asimilar el ideal de vida ocioso de los atenienses, pues todo su tiempo de paz lo emplearon para preparar nuevas guerras, y el sistema educativo se orientó por completo al perfeccionamiento de las actitudes militares. Por el contrario, una obra como El banquete de Platón recoge de forma elocuente la idea ateniense de la escolé, que tiene su desarrollo justamente en momentos de relax y distensión, como esta tertulia filosófica acontecida en la sobremesa de un convite. Abro comillas. Pues bien, una vez que se ha aprobado que se beba lo que cada uno quiera y que no haya coacción alguna, propongo a continuación que se mande o apase a la flautista. Repito, abro comillas. Pues bien, una vez que se ha aprobado que se beba lo que cada uno quiera y que no haya coacción alguna, propongo a continuación que se mande a paseo a la flautista que acaba de entrar y toque su instrumento para que ella sola, o si quiere, para que las mujeres de dentro, que nosotros pasemos la velada de hoy en mutua conversación. Y si no tenéis inconveniente, estoy dispuesto a proponeros qué clase de conversación ha de ser esa. Todos entonces dijeron que les parecía bien y le invitaron a hacer su propuesta. Cierro comillas. Pero si el ocio fue, en Atenas, el momento propicio para la meditación y la creación intelectual, reservado solo a los pocos hombres libres, exentos de la necesidad de trabajar, los políticos y los filósofos, la diversión pública se convirtió en un concepto mucho más amplio y democrático del cual pudieron disfrutar todos los habitantes de Ática. La diversión fue considerada como el tiempo de descanso indispensable para poder reincorporarse a las tareas y ocupaciones. Todos los ciudadanos participaban gratuitamente de las innumerables festividades públicas repartidas por el calendario, hasta 70 días anuales, además de los grandiosos juegos atléticos que sirvieron de escenario a innumerables hazañas deportivas, los olímpicos en honor a Zeus, los típicos en honor a Apolo, etc. La Atenas del siglo V a.C. se convirtió en una auténtica capital de las artes, las letras y la ciencia, mientras que la arquitectura se esforzó en diseñar un marco físico necesario para la nueva e vigente oferta cultural del helenismo. El Odeón, por ejemplo, era el edificio destinado a las audiciones musicales.
Los teatros acogieron tragedias moralistas y comedias satíricas. La conocida Literna de Lisícrates era un monumento destinado a sostener el trípode simbólico que se concedía al poeta vencedor de los certámenes musicales. En fin, no resulta menos revelador que la mitología griega prestara especial importancia a las divinidades como Apolo, las musas, Dionisios o Atenas, como inspiradoras del sublime placer que otorgaba la vivencia del tiempo libre.